Seguramente te ha pasado algo así. Abres la Biblia buscando consuelo. Buscas una respuesta. Quizás estás pasando por un momento difícil y necesitas dirección. Lees un pasaje y terminas más confundido que al principio. O peor aún, sientes que las palabras no te hablan. Te preguntas, ¿será que no entiendo? ¿Será que la Biblia es demasiado difícil? Pero aquí está la verdad. El problema muchas veces no es la Biblia. El problema es cómo la estamos leyendo. Porque la Biblia no es un libro común. En realidad, es una biblioteca compuesta por 66 libros, escritos en diferentes épocas, por distintos autores, en culturas completamente diferentes a la nuestra. Hay historia, hay poesía, hay leyes, hay cartas personales, hay profecía. Y cuando intentamos leer todo eso como si fuera un solo tipo de texto, comienzan las confusiones. Por eso hoy vamos a hablar de los 3 errores más comunes al leer la Biblia. Errores que han causado confusión durante generaciones. Pero no solo vamos a identificarlos, también voy a darte una llave sencilla que puede cambiar completamente tu manera de leer las Escrituras. Quédate hasta el final, porque el tercer error es el que más afecta nuestra vida espiritual. Y probablemente muchos de nosotros lo hemos cometido sin darnos cuenta. 2. Error número 1. El diccionario de promesas. El primer error es uno muy común. Abrir la Biblia al azar, esperando encontrar una frase mágica que responda exactamente a nuestra situación. Muchas personas toman la Biblia, la abren en cualquier página, leen un versículo y creen que ese versículo es un mensaje directo para su vida en ese momento. A esto se le conoce como bibliomancia, la idea de buscar respuestas en un libro sagrado abriéndolo al azar. El problema con esto es que ignoramos completamente el contexto. Te doy un ejemplo extremo para entenderlo. Imagina que alguien abre la Biblia y lee esta frase: "Y Judas fue y se ahorcó". Luego, vuelve a abrirla en otro lugar y encuentra: "Ve tú y haz lo mismo". Obviamente, el resultado sería desastroso, pero ese ejemplo muestra algo importante. Un versículo aislado puede significar algo completamente diferente de lo que creemos. La Biblia fue escrita en historias, discursos, poemas y cartas completas. Por eso no se debe leer como un diccionario de frases sueltas. De hecho, si recuerdas el video que hicimos sobre qué es realmente la Biblia, explicamos que cada libro tiene un género literario diferente. Por ejemplo, los Salmos son poesía y oración. El Levítico contiene leyes religiosas. Los Evangelios cuentan la vida de Jesús. Las cartas de Pablo eran mensajes a comunidades específicas. No se lee un poema igual que una ley, ni una carta igual que una narrativa histórica. Cuando ignoramos eso, empezamos a interpretar mal el mensaje. Por eso la clave es simple. No busques versículos sueltos. Busca entender la historia completa. 3. Error número 2. Ignorar la cultura y el tiempo. El segundo error es leer la Biblia con ojos del siglo XXI, es decir, interpretar todo desde nuestra cultura moderna. Pero la Biblia fue escrita hace miles de años, en culturas del antiguo Medio Oriente, con formas de pensar muy diferentes a las nuestras. Por ejemplo, pensemos en una palabra muy común en la Biblia: el corazón. Hoy, cuando hablamos del corazón,
Pensamos en emociones, sentimientos, amor, tristeza. Pero para los antiguos hebreos, el corazón era el centro del pensamiento, la voluntad y las decisiones. Era más parecido a lo que hoy llamaríamos la mente. Así que cuando la Biblia dice, guarda tu corazón, no solo está hablando de emociones, está hablando de cuidar tus pensamientos, tus decisiones y tu dirección en la vida. Otro ejemplo. Cuando Jesús habla del pastor y las ovejas, para nosotros puede sonar extraño, pero en aquella cultura era una imagen muy poderosa, porque el pastor vivía con las ovejas, las guiaba, las protegía y conocía a cada una. Sin entender ese contexto cultural, perdemos gran parte del significado. Por eso, cuando leemos la Biblia, debemos preguntarnos algo muy importante. ¿Qué significaba esto para las personas que lo escucharon por primera vez? Esa pregunta abre una puerta enorme para entender mejor el texto. Y ahora quiero preguntarte algo a ti. Déjalo en los comentarios. ¿Alguna vez has leído algo en la Biblia que te pareció extraño, difícil de entender o incluso difícil de aceptar? Me gustaría leer tu experiencia. Error número 3. Leer sin buscar al autor. Este es quizás el error más profundo. Leer la Biblia como si fuera un libro de información, como un manual, como una colección de reglas. Pero la Biblia no fue escrita solo para informar, fue escrita para transformar. Muchas personas estudian versículos, memorizan capítulos, aprenden doctrinas, pero nunca buscan realmente conocer al autor del mensaje. Y ese autor es Dios. La Biblia no es solo un texto antiguo, es una invitación a una relación. Es como una carta. Imagina recibir una carta de alguien que te ama profundamente. Puedes analizar la gramática, puedes estudiar las palabras, pero si nunca buscas conocer a quien la escribió, pierdes el propósito principal. Algo similar sucede con la Biblia. Muchos se quedan en la letra, pero como dice el apóstol Pablo, la letra mata, pero el espíritu da vida. La Biblia no fue diseñada solo para llenar tu cabeza de datos, fue diseñada para transformar tu corazón. Y esto conecta con algo que vimos en otro video del canal. La Biblia no cayó del cielo, fue escrita por seres humanos reales, personas que vivieron experiencias profundas con Dios, profetas, reyes, pescadores, pastores. Entender ese origen humano no disminuye su valor. Al contrario, nos ayuda a ver cómo el mensaje de Dios se fue revelando a través de la historia. Por eso, cada vez que abras la Biblia, haz algo sencillo. Antes de leer, detente un momento. Respira. Y dile a Dios algo como esto: enséñame lo que quieres mostrarme. Esa pequeña oración puede cambiar completamente tu experiencia al leer las Escrituras. Hoy vimos 3 errores muy comunes al leer la Biblia. Primero, usarla como un diccionario de promesas, leyendo versículos sueltos sin contexto. Segundo, ignorar la cultura y el tiempo en que fue escrita. Y tercero, leerla sin buscar al autor, olvidando que es una invitación a una relación con Dios. Pero ahora, quiero proponerte algo, un pequeño desafío para esta semana. En lugar de leer versículos al azar, lee un libro completo de la Biblia. Por ejemplo, el Evangelio de Marcos. Es uno de los relatos más cortos sobre la vida de Jesús y se puede leer en pocas horas. Léelo completo. Observa la historia, el contexto, los personajes y pregúntate,
¿Qué está tratando de enseñarnos este relato? Estoy seguro de que verás la Biblia de una manera diferente. Si este estudio te ayudó, déjame un comentario. Me gustaría saber qué parte te impactó más. Y si quieres seguir profundizando en la Biblia de una manera clara y sencilla, suscríbete al canal y activa la campana. Porque aquí seguimos explorando las Escrituras con mente abierta y corazón dispuesto. Recuerda algo importante. Cada palabra que lees es como una semilla plantada en tu corazón, y con el tiempo, esa semilla puede transformar tu vida. Soy Germen de Trigo, y nos vemos en el próximo estudio.